Ya hemos orado y voy a invitarle que vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Hemos empezado, ya el domingo pasado, empezamos una serie de temas que la serie se llama Mirándonos frente al espejo de la palabra. Y estamos tomando de base Santiago capítulo 1 y este pasaje nos lleva a reconocer que cuando uno se ve delante de la palabra se da cuenta que hay cosas que no están de acuerdo, cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, a lo mejor como cristianos, a lo mejor como seres humanos, cosas que hacemos que no necesariamente están apegadas a la palabra. Usted va a dar cuenta de cosas que vamos a ir viendo en toda la serie que lo confronta a uno. Lo confronta porque puede ser que hay cosas que usted y otros hermanos que nos están viendo, a lo mejor hacemos porque eso nos enseñaron en nuestra iglesia. Cuando uno está de pastor en una iglesia como la nuestra, que hay gente de tantos países y que vienen de tantas denominaciones, y recuérdese, una denominación no es lo mismo en un país que en el otro, entonces hay ciertos cambios de liturgia, de forma de ser. La liturgia no es mala, hermano, la liturgia realmente lo que quiere decir es la forma que tenemos de hacer las cosas, o sea, no es algo malo. A veces decimos, no me gusta la liturgia, hermano. Todo lo que hacemos, la alabanza, la forma en que predicamos, la forma en que tenemos el templo, todo es parte de la liturgia. La forma en que oramos, todo es parte de la liturgia. Entonces, cada iglesia tiene su forma de ser. Y uno se da cuenta de la variedad que tenemos. Cuando una persona me dice, no, yo soy de tal denominación, de tal iglesia, no significa que creamos lo mismo. Cuando empezamos a conversar, ahí nos damos cuenta de que hay cosas que a lo mejor sí tenemos de acuerdo y otras cosas que no. Entonces, todo tiene que ser reflejado entonces a la luz de la palabra, no a la luz de mi denominación ni de mi cultura. Hay cosas culturales. Hay cosas, por ejemplo, en nuestros países como México o Centroamérica, que digamos tomar vino, se ve mal. Pero en países en Sudamérica como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, es normal, es lo normal de todos los días tomar vino en la comida. Entonces son cuestiones culturales que tenemos que ir a la palabra para ver qué es lo que la Biblia dice. Entonces cuando veíamos el domingo pasado el primer tema en versículo 18, vean lo que dice ahí Santiago capítulo 1 versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces la relación nuestra con Dios se establece en función de la verdad que el Evangelio dice. No podemos ser salvos según nuestro propio concepto. Es decir, sus hijos no van a ser salvos porque usted lo crea o lo acepte o lo declare o usted se mete en su mente que eso es así. Realmente no, la verdad del Evangelio es una. El que cree en Cristo es salvo, el que no está condenado, aunque nos guste o no nos guste. Esa es la forma en la que Dios ha establecido el Evangelio. Entonces, cada persona debe tomar una decisión por Cristo. Y cuando llegamos al versículo 19, que es el que introducimos ahora, vamos a avanzar lo más que podamos, pero necesitamos ver en detalle cada aspecto, porque es impresionante, hermano, hay tanto que aprender. Y bien lo que dice en versículo 19 de Santiago capítulo 1, dice, por esto, ya que nosotros hemos nacido en función de la verdad del Evangelio y por la voluntad de Dios, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, cuando habla de todo hombre, hermano, es hombres y mujeres, general. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, todo lo que el apóstol nos dice, siendo inspirado por el Espíritu Santo, el Señor nos confronta que ya que hemos sido salvos por la verdad de la palabra y por voluntad de Dios, hay una forma de vivir. Es decir, usted y yo podemos tener esta manera de ver las cosas, pero eso no importa. Lo que importa es qué dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, eso hacemos. Fíjense, le voy a decir una cuestión cultural, por ejemplo, que se menciona y que se ve reflejada muchas veces en nuestras versiones. La traducción, por ejemplo, Reina Valera, usted sabe que viene de España. Entonces, hay palabras que se han traducido de tal manera que pueden llevar a tener un sentido que no es realmente el del original. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, en el versículo 20. Ahí, por ejemplo, se refleja un aspecto que ha hecho mucho daño a la iglesia. Efesios capítulo 5, en el versículo 22.
este versículo, cuando uno habla de tema de matrimonio, las hermanas no quieren que uno llegue a ese pasaje, porque en ese pasaje dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esa palabra sujeta, la gente dice, ay, otra vez lo mismo. Y las mujeres empiezan ahora con el empoderamiento de la mujer, dicen eso ya es obsoleto, hermano. No, la palabra no cambia. Pero es interesante que en el texto original la palabra sujeta no existe en ese versículo. Si usted va al texto original en griego no existe la palabra. Entonces, ¿de dónde surge la palabra sujetar que se pone ahí? Realmente surge del versículo 20. Del versículo 20. Vea lo que dice, el versículo 21, perdón, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas lo estén a sus maridos como al Señor. Eso es lo que dice el texto griego. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí la palabra que usa el texto griego es someterse, no sujetarse. ¿Cuál es la diferencia? Sujetarse es algo obligatorio. Es decir, que eso como que Dios le diera al hombre el derecho de obligar a la mujer a que haga lo que él quiere. Realmente no, lo que la Biblia dice es que la mujer tiene la responsabilidad delante de Dios de reconocer el liderazgo de su esposo. No porque el esposo se lo merezca, ni porque él lo exija, sino porque Dios se lo dice así a la mujer, una orden directa de Dios. O sea, cuando la mujer no se somete al hombre, es un problema entre ella y el jefe. Cuando el hombre no ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, porque esa es la manera en que el hombre se somete a la mujer, tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Mire, aunque ella sea rebelde, tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia. Dígame, ¿cuántos cristianos realmente son sometidos a la palabra de Dios? Muy pocos, hermanos, seamos realistas. Ahora, ¿es que Dios deja de amarnos? No. También dice que el hombre tiene que ser fiel a su mujer, no hay excusa para la infidelidad. Dice que Él la santificó, dice, a la iglesia, y también nosotros tenemos que santificar a nuestras esposas, siéndoles fieles, tenemos que amarlas como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, para la mujer Dios le dice, bueno, tienes que someter a tu marido porque él es la cabeza, y al hombre le dice, tienes que amarla porque yo te digo que la ames, aunque no se lo merezca. Entonces, hay una cuestión de cultura, hermano, es una cuestión de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, entonces Santiago nos dice, aquí en el versículo 20, Santiago capítulo 1, vaya otra vez conmigo a Santiago capítulo 1. Vea cómo el apóstol empieza versículo 19, perdón, cómo el apóstol dice que en base a que usted y yo hemos sido salvos por la palabra, dice, todo hombre sea pronto para oír. Vamos a quedar en esa frase nada más. Recuérdense que después de ser salvos a través de creer el mensaje del evangelio, debemos entender que también esa verdad del evangelio debe afectar mi vida diaria, guiarme a enfrentar las crisis de la vida y también debe afectar nuestra conducta como hijos de Dios. Esta conducta está condicionada por lo que la palabra dice, no porque nosotros creemos. Las denominaciones tenemos muchas creencias que no son bíblicas, que son cuestión de tradición. Entonces son cosas que alguien se inventó, pero que no es bíblico. O sea, él pensó que sería bueno esta manera de vestirse, esta manera de hacer las cosas. Hay iglesias, por ejemplo, que piensan que no hay que usar instrumentos. ¿Y los salmos entonces? Dicen, no, porque los salmos son del Antiguo Testamento. Bueno, entonces arranquémoslos. Pero cuando estamos en problemas, ¿qué decimos? No, es que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces usamos la palabra, pero como me conviene. No, hermano, la Biblia es la misma. Toda es inspirada por Dios. Entonces tenemos que entender que la palabra es lo que determina. Y Santiago, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que todos debemos ser prontos para oír. O sea, existe mucha gente capaz de hablar. ¿Cuánto habla una mujer al día? 30,000 palabras, hermano. Bueno, no es que las hable, tienen la capacidad para hablar 30,000 palabras al día. Y el hombre, 15,000. No sé cómo le hace la mujer, pero 30,000 palabras, hermano. Es impresionante la capacidad que Dios le ha dado a la mujer de comunicar. Y Dios aprovecha porque a lo mejor los hombres decimos, no, ese es un defecto de las mujeres. No, hermano, Dios nunca se equivoca. ¿Por qué cree que cuando Cristo resucita, ¿a quién manda que den el mensaje? A las mujeres. Porque ella no le iba a dar vergüenza irle diciendo a los que iban a encontrar el camino, mira, el Señor resucitó. Los discípulos que hicieron, esconderse, muy valientes, pero se escondieron.
Entonces la mujer habla 30,000 palabras más o menos y el hombre habla 15,000. Entonces existe mucha gente capaz de hablar. Sin embargo, una de las cosas más difíciles para el ser humano es escuchar. Y es lo que dice la palabra aquí, que tenemos que ser prontos, o sea, dispuestos, ágiles, atentos. Tenemos que poner atención a lo que se nos dice. La palabra ser pronto señala la actitud que se debe tener al escuchar. Señala que al escuchar debemos darle atención debida al que habla. Qué feo se siente, hermano, cuando usted está hablando a alguien y la otra persona está haciendo algo diferente. Se siente feo. ¿Verdad que se siente mal uno cuando usted le dice a su hijo, mira, quiero hablar de algún asunto importante, y el muchacho está con el Game Boy? ¿Verdad que molesta eso? Entonces lo que Dios dice, cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que ser prontos para oír, tener la delicadeza de ponerle atención a Dios. Debemos analizar lo escuchado, hermano. Nunca acepte lo que los pastores decimos aquí al frente como si fuera la verdad. Vaya a la Biblia. Porque la historia nos muestra cómo ha habido desastres porque la gente le hace caso a los líderes sin ver lo que la palabra dice. ¿Se acuerdan hace muchos años el desastre de Waco? La gente se convenció que ese hombre era prácticamente David. O sea, hay gente que se vuelve idólatra del líder. Es impresionante. Ahorita la noticia está anunciando el caso del líder de la Luz del Mundo, que tiene su sede en Guadalajara. Es una ciudad completa, hermano. Y la gente lo defiende a capa y espada, que es inocente, cuando la ley tiene pruebas de todo lo que él ha hecho. ¿Se da cuenta? Entonces, ponen a la persona antes que a Dios. Entonces tenemos que ser atentos a escuchar realmente lo que Dios dice. Hay que analizar lo que se escucha. Así que debemos darle la importancia necesaria a lo que Dios dice, no a lo que el pastor dice, porque los pastores nos equivocamos. Una de las desventajas que uno tiene cuando llega a una iglesia que ya está formada para pastorear es que a veces tiene que enfrentarse con diferentes corrientes de pensamiento. Yo he estado dando clases a veces sobre la salvación y hay gente que me dice, bueno, a mí así me enseñaron. A mí me enseñaron que si Cristo viene hoy, me quedo. O sea, si estoy haciendo a lo mejor, si he hecho algo malo en ese momento, me quedo. Ok, entonces significa que usted tendría que aceptar a Cristo todos los días. Porque ¿quién sabe cuándo Cristo va a venir? ¿Qué tal si en el momento en que Cristo viene, usted volvió a ver mal a una hermana? Se queda. Entonces hay que aceptar a Cristo todo el tiempo. Entonces basamos la salvación de Cristo en función de lo que usted y yo hacemos. Hermano, ustedes somos pecadores. Entonces tenemos que ir a la Biblia, no a lo que la gente dice. Porque los pastores nos equivocamos. Yo he visto pastores predicando que la batería es satánica. Pero los veo cambiando cuando los hijos de él crecen y quieren batería en la iglesia. ¿Qué es lo que hizo su manera de cambiar? No la Biblia, son los hijos. ¿Se da cuenta? Entonces son maneras de pensar que cambian dependiendo de la época que la persona esté viviendo. Entonces no funciona así, hermano. La palabra está ahí y no cambia para nada. A la mayoría de nosotros nos cuesta escuchar. Nos gusta decir nuestras opiniones. Eso es lo que ahora es lo normal. La gente defiende, las mujeres están defendiendo su derecho a usar su cuerpo como quieran. Pero nadie le pregunta el derecho de los bebés. La mujer puede acostarse con cuantos hombres quiera, quedar embarazada y abortar las veces que sea. Es su derecho, es su cuerpo. Y claro, el hombre se hace para atrás y dice, bueno, ese es su problema, no el mío. Entonces cada uno busca su derecho. Pero cuando uno se enfrenta a la palabra, hermano, lo importante es lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos. Nos gusta hablar para expresar nuestros derechos, pero no nos gusta escuchar los derechos de otros. Hermano, sus derechos terminan donde empiezan los míos. Pero usted quiere que yo acepte su opinión. Yo he visto gente que a veces uno está predicando al frente, no solamente aquí en esta iglesia, en varias iglesias. Yo veo gente que está sentada y dice, no está de acuerdo, hermano. Y qué bueno que no esté de acuerdo. Vaya a la palabra, porque la palabra le va a enseñar lo que realmente dice el Señor. Ahora debemos entender que mi relación con Dios es de dos vías. Dios me habla y yo le hablo. Por ejemplo, usted y yo le hemos hablado ahora.
A través de la alabanza le decimos, Señor, tú eres el Rey. Le empezamos a decir, gracias, Señor, por lo bueno que eres. Y es bonito la alabanza. Y es la forma en que nosotros le decimos a Dios, cuando oramos, le decimos a Dios todo lo que queremos de Él, las peticiones, las necesidades que tenemos. Pero cuando es momento de leer la palabra o de estar en la prédica, es momento en que Dios nos hable. Es una comunicación de 2 vías. Yo le hablo y Él me habla. Entonces, muchos estamos interesados en escuchar, en decirle a Dios todo lo que nosotros queremos decirle, pero no nos gusta escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Porque yo le digo, Señor, quiero un carro nuevo. Como decía un pastor en una iglesia, decía, usted quiere un carro, váyase al dealer y tómese una foto con el carro y dígale, Señor, este carro es el que quiero. ¡Qué bueno! Y todos pedimos cosas a Dios, pero la mayoría de nosotros no nos detenemos a escuchar lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que tomemos nuestra cruz. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que prediquemos el evangelio. ¿Se acuerdan lo que hicimos el domingo pasado? El compromiso de que cada uno en la iglesia tiene que compartir el evangelio a uno, hermano, a uno. Puede ser que no se convierta. Yo desde el domingo en la tarde empecé a orar, Señor, ponme a alguien en el camino, ponme a alguien en el camino, ponme a alguien en el camino. Llegó el viernes, Señor, bien, Señor, no está el que yo voy a compartirle. Entonces para esta semana me tocan 2. Porque no encontré ninguno, hermano, me tocó trabajar solo, no había nadie ahí. Pero tengo que hacerlo, ¿sabes qué? Porque es mi responsabilidad delante de Dios. Alguien me preguntaba, pero pastor, ¿por qué mejor no trabaja a tiempo completo con la iglesia? Hermano, mire, andar afuera en la calle nos ha permitido compartir el evangelio. Toda la gente que entra a trabajar allá a la empresa donde trabajamos, a todos se les comparte el evangelio, a todos. Y la mayoría se han convertido. A todos. Y a veces da como temor porque uno no sabe qué va a responder la gente, pero hemos visto, hermano. Hemos visto. Una persona que a mí me tocó compartir el evangelio, nos pusieron a trabajar juntos y en la primera media hora que empezamos a conversar, yo decía, Señor, dame la oportunidad de entrar, dame la oportunidad de entrar. Y en algo que él me dijo, empecé a compartir el evangelio directamente, ya hay una vez. Y me acuerdo que entró Wesley a donde estábamos trabajando y le hice señas que se esperara. Y seguimos. Entonces, cuando él vio lo que estaba haciendo, se puso a un lado y se puso a orar. O sea, la primera media hora que este muchacho empezó a trabajar, se convirtió. Y eso es una experiencia impresionante, hermano. Mi primera vez que compartí el evangelio fue en un lugar que se llama Welcome Hall, la misión Welcome Hall, que está aquí por el metro, Plaza de Armas, algo así. Y es un lugar donde llegaban gente de la calle, gente que llega los días miércoles, la gente llegaba allí para la cena y luego se quedaban a dormir en el lugar. Y me recuerdo que el hermano encargado allí se le ocurrió la idea de que todos tenían que pasar por el culto antes de comer. Entonces no les quedaba de otra. El que no estaba en el culto no comía. Entonces íbamos a ese lugar y cantábamos. En ese tiempo, pues Félix y yo estábamos jovencitos y nos íbamos para ahí a cantar. Y me acuerdo que un día el hermano nos dijo, oye, ¿por qué no predican? El problema es que era en francés y en inglés. Entonces yo preparé un sermón como de 5 minutos, hermano. Y yo lo decía en francés y el otro amigo, otro de los muchachos del grupo lo dijo en inglés o viceversa. Pero la cosa es que cuando empezamos a compartir, en un momento nos trabamos, hermano. Porque estar al frente hablando a la gente me acuerdo que la gente que estaban tatuados, rapados, gente de la calle, hermano. Pero ellos mismos empezaron a decirnos, no, sigan, si les estamos entendiendo. Usted sabe cuando uno llega acá, le da pena hablar francés, hermano. Cuando terminamos el mensaje, hicimos el llamamiento. Y la mayoría de esa gente pasó al frente. Muchos llorando. Nunca les habían dicho que Dios les amaba. Esa fue nuestra primera experiencia y me acuerdo que las chicas del grupo que estaban atrás orando nos decían, oye, algo pasó que nunca habíamos experimentado. Cuando estábamos atrás sentimos algo diferente, una presencia dulce, tranquila y nos hizo sentir de que todo estaba bien y le dijimos, nosotros sentimos lo mismo allá al frente.
O sea, esa primera vez que vimos a la gente convertida, hermano, nos dimos cuenta de que para Dios no hay nada imposible. Por eso la palabra nos dice claramente que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer como seres humanos, tenemos que aprender a escuchar al Señor. Tenemos que estar dispuestos, atentos a escuchar la palabra. Uno de los problemas que a veces nos impide, uno de los obstáculos que a veces nos impide escuchar la palabra de Dios es porque estamos escuchando otras voces. Uno de los problemas más grandes en la iglesia evangélica en este tiempo es que escuchamos más al pastor que al Señor. Y por eso a veces uno no se da cuenta y uno dice, pero ¿por qué le creen? Me acuerdo que había un pastor que todo habla de dinero y entrevistan a varias gente de su iglesia y cuando quienes son miembros de su iglesia y cuando les dicen, oye, pero usted no se da cuenta que este hombre todo lo que hace es pedir plata y plata. Y la gente decía, daba la misma respuesta. La gente decía, bueno, ese es su problema. Yo doy mi ofrenda, yo le doy lo que él me pide y ya mi problema se acabó. Entonces, ven a la persona como algo más importante que lo que el Señor realmente quiere que nos vean. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor está a la iglesia diciéndole, oye, déjame entrar. Escucha mi voz. El problema es que estamos tan atentos a escuchar la voz de todo. Mire, hermano, YouTube es una bendición, Facebook es una bendición, porque uno lo puede usar para predicar el evangelio. La semana pasada, en la tarde, cuando yo vi la página, hay cosas que yo puedo ver que usted no ve, pero cuando estaba viendo el culto del domingo pasado, 172 personas en Facebook. O sea, es una bendición, una herramienta. Pero hay que tener mucho cuidado a quién usted escucha en las redes sociales. A veces me impresiona escuchar pastores hablando de los ovnis. ¿Se da cuenta? Hay gente que habla y usa la Biblia para cuestiones políticas. Que hay que apoyar a tal candidato porque ese sí está bien. Hermano, Dios nos ha mandado a creer lo que aquí dice. La gente es mentirosa, engaña. Entonces Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice que tenemos que a veces, el problema que tenemos en nuestra vida es que estamos escuchando otras voces. No lo que Dios dice, sino lo que el pastor dice, lo que el anciano dice, lo que el que predica en el internet dice. Tener mucho cuidado de eso. A veces estamos demasiado ocupados en nuestros sueños, nuestra religión, nuestra vida. Creemos que todo se trata de nosotros. Hace muchos años un maestro nos preguntó a un compañero de a mí, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo vino a morir a la cruz? Y la respuesta típica que nosotros damos es, vino a morir para la salvación del ser humano. ¿De veras? El problema es que en Juan capítulo 17, cuando Jesús hace la oración, le dice, Padre, he acabado la obra que tú me mandaste a hacer, glorifícame con la gloria que tenía antes. El problema es que Jesús en ese momento, cuando le dice al Padre que ya terminó la obra, todavía no ha ido a la cruz. ¿Cuál es el propósito central de Jesús? Glorificar al Padre. Todo lo que Jesús hizo en la tierra fue hacia arriba. Cada vez que hacía un milagro siempre llamaba la atención para arriba. Cuando llama a Lázaro, antes de llamar a Lázaro a la tumba, le dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero para que estos vean que tú me enviaste, Lázaro ven fuera. Cuando nos enseña a orar, no dice, bueno, oren a mí, a Jesús. No dice eso, dice, oren al Padre. Ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces siempre la atención de Jesús era hacia arriba. Cuando esté en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siempre Jesús, su propósito en la tierra fue glorificar al Padre. No es el hombre, no es el ser humano, el centro de la obra de Dios. No, hermano, el centro de la obra de Dios es Dios mismo. Porque el ser humano no tiene nada que aportar a la salvación, solamente su pecado. Quien produce la fe en usted es la palabra de Dios. Quien lo convence de pecado es el Espíritu de Dios. Quien lo escoge para la salvación es Dios el Padre. Quien paga el precio por su pecado es Dios el Hijo. Entonces, ¿qué aporta usted para el pecado, para la salvación? Su pecado. Mi pecado es todo lo que aportamos. Entonces, el centro no es el hombre.
Cuando creemos que el hombre es el centro de todo, vemos en las iglesias que Dios se llega a convertir en un sirviente. Le decimos que Él es el rey, pero nuestros actos dicen totalmente lo contrario. Por eso te escucha gente que dice, no, Dios tiene que darme lo que le estoy pidiendo. ¿Y quién es usted para que Dios le dé lo que usted está pidiendo? ¿Desde cuándo usted le da órdenes a Dios? Pero ¿cuál es el problema? Nos han convencido de que nosotros somos el centro de todo. Y usted a veces como padre, nosotros le enfrentamos eso, porque a veces nuestros hijos piensan que ellos son el centro de la familia. Quieren que todo les demos. Pero cuando ellos empiezan a trabajar y empiezan a comprar sus cosas, ahí se dan cuenta lo que cuesta la vida. Se dan cuenta que ellos no son el centro. Se dan cuenta que en el trabajo no les van a dar el primer lugar, que tienen que ganárselo. En la casa exigen, allá afuera se dan cuenta que nada es fácil. Entonces tenemos que entender, hermano, que el centro de todo es Él, no nosotros. Recuérdate, en el versículo 18, Él de su voluntad. No fue que a usted y a mí se nos ocurrió ser salvos, no, a Él se le ocurrió, dice, antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva no habían pecado, ya Dios tenía un plan de salvación. Eso, para usted y para mí, escapa de nuestra manera de pensar. No tenemos esa capacidad de entender lo que Dios realmente puede hacer. A veces creemos que no hay nada que escuchar, ya lo sé todo. No hay nada que Dios me pueda enseñar. Todo lo que hay en la Biblia yo lo sé. Hermano, se trata de saberlo, se trata de vivirlo. Entonces, cuando tratamos de adaptar el pensamiento de Dios a mi pensamiento, hay un problema porque choca. Muchos cristianos fallamos en conocer la voluntad de Dios porque no escuchamos. No seguimos las instrucciones de Dios. ¿Cuántos han hecho alguna vez, han formado algo, no sé, una cuna, una cama y le sobran tornillos? ¿Por qué? Porque no leemos las instrucciones, pensamos que no las sabemos todas. Y a veces nos pasa con la Biblia lo mismo. No, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Es más, ni siquiera voy a la Biblia. Yo quiero saber algo sencillo, voy a Google. O como dicen en francés, Google. Ya no voy a la Biblia, voy a Google, a ver qué me dice Google. Bueno, tenemos que apegarnos a lo que la palabra dice. A veces no quiero escuchar la palabra de Dios porque soy duro de corazón. ¿Sabe que a veces, como en la manera personal, y a veces yo me cuestiono y el domingo mi esposa me hace burla, se burla de mí, porque a veces voy manejando y voy hablando solo, y ella está a la par mía, me dice, ¿vas hablando solo? Le digo, no, sí, vas hablando solo. Porque a veces le voy reclamando al Señor, Señor, no entiendo lo que está pasando, porque se está predicando y veo a la persona que está ahí en la iglesia llorando. O sea, el Espíritu Santo está tocando su vida, está convenciéndola de su pecado, y cuando sale de la iglesia sigue viviendo exactamente de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? No es que no entienda la palabra, es que no quiere hacerlo. Dice la palabra en Marcos capítulo 8, versículo 18. Marcos 8, 18. Dice, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. Dice la Reina Valera que somos duros de corazón. El Señor le decía al pueblo judío, son un pueblo duro de cerviz. Porque era un pueblo que veía, conocía la palabra, pero no la creía, hermano, no la ponía en práctica. Y eso nos va a llevar a tener muchos problemas en nuestra vida. El primer problema que se va a dar en nuestra vida cuando no escuchamos la palabra de Dios es que perdemos la posibilidad de tener la información correcta. Hermano, Dios quiere que usted y yo seamos felices. Dios quiere que usted prospere. Pero Dios no quiere que todas esas cosas que anhelamos sean lo más importante de nuestra vida. Por eso Él dijo, el que no aborrece a padre y a madre, mujer e hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, Él quiere el primer lugar
de todo. Hermano, nadie ama más a nuestros hijos que Dios. Nosotros oramos por nuestros hijos. Los hijos crecen y toman malas decisiones. Y a veces es duro, hermano. A veces es duro, porque uno quisiera que nuestros hijos fueran, pensaran como nosotros, pues, pero no es así, hermano. Usted ve al muchacho, usted tiene una hija, ella se fija en un muchacho, usted lo ve feo, ella lo ve guapo. Dice, pero no creo que no se dé cuenta. Hermano, no se va a dar cuenta. Para las suegras, para las mamás, la futura de su hijo, ninguna vale tanto para su muchacho. Y nosotros quisiéramos que nuestros hijos pensaran como nosotros, pero es imposible, hermano. Ahora, si nosotros somos rebeldes en contra de un Dios que es santo, ¿cuánto más nuestros hijos, que son pecadores? A veces perdemos la posibilidad de tener información importante. Usted ha ido en los vuelos. ¿Cuál es su actitud personal cuando se sube el avión y pasa la azafata a darle información de la salida? ¿Cuánto le ponen atención realmente? Ahora, yo lo quiero ver cuando ese avión vaya cayendo. Ay, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué salida era? Porque ya pensamos que lo sabemos todo y no nos damos cuenta de que cada avión es diferente. Mire, usted corre para atrás porque allá está la salida y no hay salida. Entonces, a veces nos pasa exactamente lo mismo con Dios. Pensamos que ya lo sabemos todo. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Una vez hicimos un experimento aquí en la iglesia. Me acuerdo que estábamos en un tiempo de oración. Y en un momento determinado nos quedamos callados, me quedé callado. Y la reacción de la gente era divertida, porque todos estaban orando y de pronto cuando nos quedamos en silencio, porque no estamos acostumbrados a estar en silencio delante de Dios. Necesitamos estar diciendo algo cuando estamos delante de Él. No, hermano, a veces hay que quedarse callado. A veces hay que quedarse callado porque, hermano, tenemos que escuchar lo que realmente Dios dice. Cuando no escuchamos, podemos llegar a tomar malas decisiones. Hay un dicho que dice que el que no oye consejos no llega a viejo. Oír es muy importante para que realmente podamos entrar en una relación personal con Dios. Nadie que escuche, hermano, que no escuche la palabra puede ser salvo. La Biblia dice que el oír viene la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, no viene la fe. El problema es que nos hemos hecho, dice la palabra, tardos para oír, lo que dice Hebreos capítulo 5. Vea conmigo, por favor, Hebreos 5, versículo 11. Nos hemos hecho tardos para oír. No nos gusta escuchar, hermano. Yo no sé si a lo mejor solo había pasado esa experiencia con mis hijos, pero cuando uno quiere decir algo, ay, ya va otra vez usted con lo mismo. Los que tienen hijos chiquitos, le va a llegar. Cuando lleguen a ser preadolescentes y adolescentes, les va a llegar. Dice Hebreos 5:11, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Voy a poner las cosas como lo describe este versículo. Es como, por ejemplo, que hoy hubiéramos dicho, digamos, el domingo pasado, hermano, el próximo domingo cada uno trae su lonche, cada uno trae su almuerzo. Vamos a hacer de traje, vamos a tener una fiesta de traje. Y de pronto usted ve que los hombres empiezan a sacar su pacha para los salvadoreños, la mamila para los mexicanos. Cada uno de su bolsita empieza a sacar y empieza a chupar. ¿Qué pensaría usted de los hombres? Cada uno sacando su lechita para tomársela. Y de pronto la hermana dice, espérame, voy a sacar la mía también. Así nos vemos espiritualmente muchas veces.
Pues como no hemos escuchado lo que Dios dice, en lo espiritual así nos vemos. Y el único que se alegra de todo cuando ve ese tipo de cosas es el diablo. El diablo dice, ¡guau! Ha aparecido una caricatura por ahí que está un creyente diciendo, yo conozco a Cristo como mi Señor Salvador, no necesito ir a la iglesia, no necesito servir, no necesito dar, no necesito hacer absolutamente nada, así solo estoy bien. Y abajo aparece varios likes que le han dado. Primer like es Satanás. Luego una serie de demonios dándole like porque wow, qué tremendo, hermano. Hay que hacer las cosas porque Dios lo dice, no porque la gente lo dice. Tenemos que ser prontos para oír, estar dispuestos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y a veces por no escuchar, Dios tiene que aplicar la fuerza para que hagamos las cosas. A veces uno tiene que recibir el dolor para que realmente hagamos las cosas como Dios dice. Yo le puedo dar testimonio que en mi vida ya ha pasado momentos en los que me he revelado con Dios y le he dicho, Señor, pero yo creo que las cosas serían mejor así. Y Dios, hermano, me ha tenido que poner en mi sitio. A veces yo he estado predicando y he visto gente que no reacciona. Y mi tendencia ha sido decirle, Señor, ya no vale la pena. Y Dios luego me pone en vergüenza. Porque con el tiempo yo veo a esas personas que vienen y me dicen, pastor, ¿usted se acuerda lo que una vez predicó? Tal fecha, yo lo anoté. Ese día yo hice un compromiso con Dios, pero nadie lo supo. Cada vez que vemos a uno de los que hemos ministrado en el tiempo pasado, sirviendo ahora en el ministerio, hermano, es un gozo. A lo mejor no están en el pastorado, pero están en diferentes iglesias sirviendo. Le digo a mi esposa, valió la pena. Pero a veces uno quiere que las cosas sucedan en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Entonces el consejo que Dios nos da en esta mañana, seamos prontos para oír, hermanos. Escuchemos el consejo de Dios, recuérdese, Dios está interesado en que usted y yo seamos felices. ¿Qué padre no quiere que sus hijos sean felices? Todos. Pero a veces a nuestros hijos les va mal porque no escuchan el consejo del papá. Y se dan cuenta de que papá tenía razón hasta que ellos llegan a ser padres. Yo siempre hago la misma pregunta a los muchachos cuando ya se casan y tienen hijos. Siempre la misma pregunta y la respuesta siempre es la misma. Digo, oye, ¿cómo te sientes ahora que eres mamá? Oh, pastor, ahora me doy cuenta de que mi mamá tenía razón. Digo, entonces ya no te parece mal cuando tu mamá te decía aquí a las 10 de la noche, no más tarde. No, yo estoy pensando cómo le voy a decir a esta muchacha que cuando crezca. La bebé tiene 3 meses, pero ella está pensando lo que le va a decir cuando ella crezca, que tiene que estar a la hora en la casa. Ya está pensándolo. Ahora entiende que lo que mamá decía era cierto. Que no es que no la amara, no, es porque la amaba, por eso le decía las cosas. Entonces cuando usted va a la palabra y se da cuenta cómo Dios nos habla de una manera llena de amor para que nos vaya bien. Por eso Dios dice, sean prontos para... Escúchenme. Y van a experimentar la gracia y la misericordia de Dios a cada paso de sus vidas. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tu palabra nos dice que tenemos que ser prontos para oír, Señor. Estar atentos a lo que tú nos dices. Cada palabra tuya, Señor, viene sazonada con amor, con misericordia, Señor, con justicia. Porque nos advierte las consecuencias que van a venir si no obedecemos. Pero siempre tú nos das la libertad, Señor, de hacer las cosas. Nos das la libertad de tomar decisiones. Pero por eso nos insistes una y otra vez de que tenemos, Señor, que estar atentos a lo que tu palabra dice. Porque el consejo tuyo no cambia sin importar las épocas o los países o cuál haya sido nuestra experiencia. Todo eso, Señor, no define realmente nuestra conducta. Nuestra conducta debe ser definida por la palabra.
Que en este día, Señor, nosotros podamos decidir ahí donde estemos, que queremos ser, Señor, gente que esté lista para escuchar tu voz. Gente que esté dispuesta, Señor, a escuchar tu consejo. Gente que esté dispuesta, Señor, a escuchar lo que tú quieres decirnos. Cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, en este día. Cada uno, Señor. Cada uno hemos enfrentado momentos en los cuales hemos tomado malas decisiones por no escuchar tu palabra. Cada uno de nosotros hemos enfrentado consecuencias en nuestra vida por no escuchar lo que tú nos dices en tu palabra. Muchas veces hemos andado perdiendo el tiempo, divagando, Señor, invirtiendo tiempo, esfuerzo en cosas que no valen la pena por no escuchar tu palabra. Muchas veces nos hemos perdido, Señor, la bendición de disfrutar de ti, Señor, de esa relación íntima contigo, por no escuchar tu palabra, Señor. Pero Padre, en este día, Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús, que seas tú, mi Dios, el que tome control de cada cosa en nuestra vida. Ayúdanos a estar atentos a lo que tu palabra dice, no a lo que dice el pastor, Señor, lo que dice el líder, a lo que tu palabra dice, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, mi Dios, el que tome control de todas las cosas. Gracias, mi Dios, te damos en este día, Señor. Te pedimos que seas tú el que controle, Señor, todo lo que hay en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, amado hermano, ahí donde estás, empieza a hablar al Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toca nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos en este día, Señor, que seas tú tocando cada área, Señor. Que nuestros oídos sean abiertos, Señor. Que nuestros oídos, Señor, estén atentos a lo que tú quieres decirnos. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús.